Hola, aquí es Darío Salas Jr. y estoy comenzando una serie sobre Job. Es un hombre que realmente me ha traído mucha satisfacción de su libro Job, probablemente el libro más antiguo de la Biblia, antes que Génesis, un libro extraordinariamente filosófico, profético, que tiene mucha astronomía, habla de personajes increíbles, como el Leviatán, extraordinariamente fuertes, habla de la amistad duradera, habla de emociones escondidas, habla de cosas íntimas, como la desnudez, como el mirar al sexo opuesto. Habla de las estrategias satánicas contra las personas. Habla del plan de Dios en la vida de la gente. El libro de Job es realmente un libro que para mí es fenomenal. Es un libro que me llama mucho la atención, y por algo Dios dejó que se publicase y se hiciese parte de la vida del cristiano, parte de la Biblia. Es por causa que es un libro que realmente llama la atención para entender cómo uno tiene que adorar a Dios con fe y no por sentimientos. Vemos en Job una persona que Dios le tiene una estima muy grande, lo tiene por alta estima. La verdad que Dios conocía y conoce el corazón de Job. Él sabía cómo Job era, él sabía las dificultades que él podía tener y hasta cuándo aguantaría. Dios sabe el punto de las personas en donde van a aguantar y en donde no van a aguantar. Dios conoce cómo las personas van a resistir, si resistirán o no. Entonces es importante que uno tenga un cuidado al leer este libro, para no leerlo simplemente por leerlo, porque la verdad este es un libro que vale la pena escudriñar versículo por versículo, sentencia por sentencia, frase por frase, palabra por palabra. Es un libro que realmente te lleva a pensar y a meditar en cómo uno tiene que actuar en la vida. Me gusta mucho, creo que a usted también le gustará. Yo ya me he colocado en esta situación de hacer este video porque creo que va a servirle mucho a usted que está viendo esto. Creo que usted va a ser bendecido como yo he sido bendecido al estudiarlo. La verdad que me toma como 2 horas solamente para hablar del capítulo 1, pero es poco todavía. Yo creo que hay mucho más de lo que yo veo en este libro. Y si usted tiene alguna sugerencia, pues dígamela. Acuérdese, mi nombre es Darío Salas Jr. Estoy en el Facebook. Usted puede gustarle a mi página en Facebook. Y también puede llamar a este número 214-876-8472, en donde usted va a también tener la colección de los DVDs del Dr. Darío Salas y también los DVD que está viendo ahora. Yo creo que van a ser de bendición para su vida. Vamos a comenzar y vamos a irnos al grano ahora. Dice así: hubo en la tierra de Uz, capítulo 1, versículo 1. En la tierra de Uz, un varón. Es interesante porque usted comienza a leer el capítulo y ya se ve que Dios lo separa geográficamente. Dios conoce la dirección de este hombre, en donde vivía, conoce el código postal, el zip code, como le dicen en inglés, el código postal de Job. Dios sabe en dónde tú vives. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que pasa contigo y Dios sabe quién eres tú. Dice que este hombre de la tierra de Uz era un varón llamado
Job. Ahora veamos que también describe su sexualidad. Dice, era un varón, no era una mujer, era un varón. Hoy en día cuando usted va a hacer una aplicación para tener un trabajo, se le pregunta si es hombre o mujer, cómo se llama. Aquí vemos que ya tiene que es un varón y después dice, primero dice en dónde vive. Vivía en la tierra de Uz, ¿ok? Y él era un varón o sexo masculino y se llamaba Job. Tenía su nombre, Job. Y dice las calidades de este hombre, las cualidades de este hombre no eran cualquier cualidad, era una persona que se destacaba por cómo era. Él dice que era un hombre que primero era perfecto, que es una persona perfecta, que no tiene defectos. Pero en este caso yo creo que es más profundo. Era perfecto porque él había tenido un encuentro con Dios. Aunque no haya sido un encuentro tan fuerte, fue un encuentro con Dios. Aunque no haya sido un encuentro tan categórico, fue un encuentro con Dios. Aunque haya sido un encuentro pre-calvario, pre-resurrección, fue un encuentro con Dios. Él se encontró con Dios. Dice, él era un hombre perfecto. Y para que esto sea posible, esta persona tenía que haber sido una persona que nació de nuevo. Porque las personas que nacen de nuevo andan en el Espíritu, andan en la gracia de Dios. Andan por fe y no por sentimientos. La Biblia dice en Juan 1:12 que Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios aquellos que le recibieron. Si no le ha recibido, pues este versículo no diría perfecto. Realmente él era perfecto porque tenía a Dios en su corazón. Por eso era un hijo de Dios y era perfecto porque cuando tú naces de nuevo, tu espíritu es perfecto, aunque vivas en una carne que tiene muchos defectos. Y dice que era recto, perfecto y recto, o sea, que perfección no era solamente ser perfecto, sino que tenía que ser recto. Y recto significa incorruptible. La persona que es recta no va a hacer un negocio malo contigo. Cuando hablaban de Job, sabían que lo que él decía se iba a cumplir. El negocio que te había hecho era un negocio bien hecho, tanto para él como para ti. Se sabía que era un hombre temeroso de Dios, y entonces querían corromperlo, pero no lo podían corromper. La razón que se decía todo de esto no era porque Job nunca había sido tentado, no era porque Job nunca había sido probado, nunca había tenido problemas. No. La razón de esto es porque él sí había sido tentado. Y él dijo no, él sí había sido probado y él venció. Él sí había tenido problemas, pero él no se preocupó. Job simplemente continuó alabando y glorificando a Dios. Y esto es lo que uno tiene que hacer: glorificar a Dios en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación. Job ya lo había probado. Dios ya tenía el sello en él, que él era un hombre incorruptible. Imagínese usted que tuviese un político en su país que fuese incorruptible. Usted tiene que votar. Si usted ve un político incorruptible, usted vote por él porque vale la pena. Un policía incorruptible es una persona tremenda. Gente, tenemos que ser no corruptibles. Tenemos que tener decisiones que agraden a Dios, que podamos nosotros no tener solo beneficio para uno, sino beneficio para los demás. Este hombre era así, un hombre incorruptible. Decía que también era temeroso de Dios. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. La Biblia dice, el temor a Jehová es el... Entonces, por lo tanto, este hombre era un hombre que tenía principios de sabiduría. Era un hombre sabio, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay muchos temores, hay temores malos y temores buenos. Es bueno, por ejemplo, que un bebé le tenga miedo al fuego para que no se queme. Es bueno que una persona le tenga temor de Dios, por causa que temiendo a Dios no solamente le tiene respeto a Dios, sino que también le da sabiduría,
¿verdad? Entonces, una persona que tiene miedo tonto, por ejemplo, miedo de quedarse en lo oscuro, miedo de que lo rechacen, esos son miedos diabólicos. Hay que tener miedos y miedos, hay temores y temores, y el temor a Jehová es un temor positivo, es un temor bueno, que vale la pena tenerlo, porque dice también que él era apartado del mal. Esto, persona apartado del mal, es porque Dios te aparta. Cuando tú eres recto, cuando tú eres perfecto en Dios, cuando tú eres recto, eres incorruptible, no te dejas que la corrupción del mundo te llene, que la corrupción del mundo te haga cosas. Cuando tú tienes esto, entonces tú eres una persona que está realmente con el temor de Dios, y entonces Dios te aparta a ti para no pecar, para no estar en cosas que no debes estar, porque a Dios, lo que más Dios quiere de las personas que aman a Dios es que les vaya bien, porque cuando les va bien a las personas que aman a Dios, entonces Dios se ve bien también, porque al final de cuentas Dios es nuestro Padre, y si Él es nuestro Padre, Él quiere que a sus hijos les vaya bien. Por ejemplo, si usted tiene un hijo que le va mal en la escuela, ¿usted cree que si le va mal en la escuela se va a ver bien para usted? No, lo va a hacer ver mal a usted también. Si este muchacho se porta mal en la escuela, lo va a hacer, le va a pasar mal a usted también, porque va a hablar de su apellido, de su nombre, ¿no? Entonces, por eso, cuando una persona es perfecta, recta, incorruptible, temeroso de Dios, que no solamente agrada a Dios cuando lo ven, sino que cuando está solo, cuando está en situaciones que nadie lo ve, ¿no? Y que es apartado del mal, dice el versículo 23, el versículo 3 del capítulo 23 de Salmo, dice: confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres apartado del mal, Dios te libra de malas amistades. No todas las amistades son buenas, no todas las amistades son grandes para uno. No, hay amistades que no vale la pena tener, hay gente que no vale la pena que te juntes, hay gente que no vale la pena que tú estés con ellos, porque te van a corromper, te van a meter en cosas malas, y tú tienes que tener cuidado con que te juntas. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. O sea, hay que tener cuidado para que las juntas no nos lleven a mal. Yo he visto gente que le hace mal a otro cuando ellos no se encuentran con esa persona, están súper bien. Cuando se encuentran comienzan a hablar pavadas, tonterías, porque las legiones de demonios, si uno pudiese ver espiritualmente, se daría cuenta las legiones de demonios que están atrás de una persona que no teme a Dios, que no teme al Señor, que no anda conforme a lo que Dios quiere. Es una cosa terrible, horrible, horrorosa, que mejor no me dan ganas ni de decírsela, porque son tan feas, tan malas, que pueden afectarle a mucha gente cuando ven esto. Entonces, aquí pídale al Señor que le dé discernimiento. No crea a todo espíritu. No toda persona que le viene a hablar en el nombre de Jesús son personas de Dios, o lo que ellos dicen está totalmente centrado en la doctrina de Dios. Hay gente que habla tonterías, gente que habla cosas que no son del Señor, e inclusive sin quererlo hablan cosas que no son de Dios. Tenemos el caso del apóstol Pedro, que cuando le preguntan a Jesús, Jesús le pregunta a él, y tú también te quieres ir, y él le dice: ¿y a quién iremos si solamente tú tienes palabra, verdad, de verdad? Entonces eso es el Espíritu Santo que lo guía a él. Y luego después dice: es necesario que yo vaya a morir. Y Pedro dice: no vayas a la cruz, no mueras, Señor. Y entonces él dice: apártate de mí, Satanás. O sea, en un minuto le estaba hablando como el Espíritu Santo le decía, y en otro minuto como su carne le decía, como su carne influenciada por el diablo le decía. Y entonces
se dejó guiar por los sentimientos y al último el diablo habló a través de él. No hay que dejarse guiar por los sentimientos, no hay que dejarse guiar por lo que la gente piensa, sino hay que dejarse guiar por lo que Dios quiere, y eso es lo más importante en la vida. Entonces dice que él era un hombre temeroso de Dios, por lo tanto supo escoger, y apartado del mal, él supo escoger a sus amigos. Y esto es una cosa muy importante, que sepa escoger a sus amigos. Job supo escoger a sus amigos, y eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando comience el capítulo 2. Pero ahora vamos a continuar con esta parte. Esta parte dice así: le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre prolífero. Acuérdense que Job no era un bígamo, sino que era un monógamo. O sea que él tenía solamente una esposa. Y esta esposa estuvo con él por muchos años. Y yo creo que era una mujer sabia, a pesar que hay unas cosas que ella dijo que no estaban bien. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La razón es que yo digo que él amaba a su esposa porque tenía 10 hijos. 10 hijos. Normalmente una pareja que tiene más de 2 hijos realmente se aman. Una pareja que tiene 2 o un hijo se toleran. Normalmente, estoy diciendo, no son todos los casos, porque hay casos que los padres no pueden tener más hijos, que tuvieron problema con procreación. El vientre de la esposa estaba peligroso para tener un hijo, cosas de ese tipo. Pero si no es por eso, normalmente el 90% de los casos es porque solamente se toleran y no tienen amor necesario. Yo creo que lo ideal para una pareja es tener 3 hijos o más. Eso es lo ideal. Yo sé que va contra todas las estadísticas del mundo, que dice que tenemos demasiada gente en el planeta, pero Jesús dijo, Dios dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Y últimamente anda un sentimiento luciférico, satánico, que quiere destruir la mayoría de las personas del planeta y matarlas. Estamos viviendo en un momento en que abortar a un ser humano no es nada, pero matar a un feto de un cierto tipo de animal es un crimen penado por ley. Entonces, Dios dice multiplicados en la tierra. Usted sabe que tenemos ahora aproximadamente 8 billones de personas, y todas ellas vivirían en el estado de Texas sin ni un problema si se les da un pedazo de terreno aquí con alimentación suficiente, solamente en el estado de Texas. Esto es como un tamaño de Chile, un poquito mayor que Chile, y usted entienda, o sea, como del tamaño de Bolivia, más o menos es Texas. Si usted se imagina que toda la población del mundo cabe en Bolivia y vivirían perfectamente bien, entonces se da cuenta que todavía hay mucho espacio. Y cuando Dios dice multiplicados y llenar la tierra, es porque sí hay espacio. Y mire, si usted va a la China, en la China, que tiene el país que tiene más gente en el mundo, usted va a la China y viaje de un lado para otro, usted va a ver que hay lugares que no hay nadie que vive, que están totalmente vacíos. A veces pasan horas y horas y horas y horas y no hay nadie en el camino. O sea que no es que la gente de la China esté toda amontonada. Sí, en las ciudades hay un montón de gente. En la India la misma cosa, en las ciudades, pero hay campos y campos y campos y que no hay gente. Entonces, eso significa que ese mito que la sobrepoblación, eso no existe, eso es una cosa diabólica nomás. Entonces dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Imagínense, yo me creo que la comunión que tenía con esos hijos era una comunión muy grande, porque Job era un hombre sabio, recto, ¿verdad? Un hombre perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Entonces tenía estas 4 cualidades en su vida. Una persona que tiene esas cualidades tiene la calidad de ser un padre perfecto, de ser una madre perfecta. Una madre buena. La verdad que terrenalmente hablando no existen padres perfectos ni madres perfectas, todos tenemos defectos, ¿verdad? Y entonces Job, él dice que era un hombre rico, dice que tenía 7,000 ovejas, eran muchas ovejas, y las ovejas en esa época eran mucho más caras que las ovejas hoy, ¿verdad?
o por lo tanto él tenía una fábrica de lana en donde se fabricaba lana y probablemente hacían cosas de lana, también de carne para vender. No creo que esa carne solamente era para él, sino que era para trabajarla, ¿verdad? 7,000, dice que tenía 7,000 y tenía 3,000 camellos. Los camellos eran como los camiones transportadores ahora. Imagínense una persona con 3,000 camellos, con 3,000 camiones. Esto era más o menos lo que tenía Job, millonario. Y él dice que tiene 500 yuntas de bueyes. Son tractores para puro ararle la tierra. Es una cosa increíble lo que tenía Job. Tenía 500 tractores. ¿Usted conoce a alguien que tenga 500 tractores? Yo no conozco a nadie, no sé que sea John Deere o que sea Caterpillar, la fábrica, ¿verdad? O esas fábricas japonesas que hacen tractores y cosas y tales. Entonces dice que tenía 500 asnas y tenía muchísimos, 500 asnas serían los 4x4, camionetas 4x4, 500 camionetas. Yo tengo un primo que tiene como 5, creo, que la tiene en su empresa para trabajar, pero este tenía 500 son muchas camionetas, 500 camionetas, 500 asnas, 500 4x4, y dice que tenía muchísimos criados, empleados a montones. Si Job hiciese una fiesta anual de su empresa, yo creo que tendría unas 10,000 personas ahí en su fiesta anual. Era mucha gente que tenía de criado. Y dice que aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Eso no significa que era el chino más grande, sino que él era una persona muy conocida, porque cuando las personas son ricas se quedan famosas. Usted ve Bill Gates, es un tipo famosísimo. Usted ve Donald Trump, es un tipo famosísimo. Onassis eran famosísimos. Toda esta gente era gente famosa y eran millonarios. Todos los ricos, la mayoría de los ricos se quedan famosos. Cuando usted vive en un barrio y ve que hay una persona rica, es la persona más famosa del pueblo. Usted va a ver eso fácilmente. Todo, oye, mira, ahí vive fulano de tal, ahí vive, wow, ahí vive, wow, mira la casa que tiene. Se queda famoso porque es una persona rica, es una persona rica. Y Job era una persona muy conocida, y me imagino a Job entrando a los lugares y hablando: señoras y señores, es un placer estar aquí con ustedes, con una voz fuerte, una voz gigante. Me imagino su manera de pararse, la ropa que se vestía de lo mejor, sus hijos impecables, educados. Todas las muchachas querían casarse con sus hijos, y todas los muchachos andaban atrás de las hijas de Job. Y imagínese usted qué elegancia, qué manera de hablar, qué manera de pensar, qué manera de actuar. Era un hombre sabio, no era cualquier persona. Job era una tremenda personalidad. En donde él iba, la gente le gustaba. En donde él iba, la gente quedaba entusiasmada en conocerlo, en saber quién era Job. Job era un hombre afortunado, un hombre que temía a Dios, un hombre de mucho éxito, un hombre de mucha fama, un hombre bien casado, con una esposa elegante, bonita, sabia. Y aunque usted me diga, aunque usted todavía quiere decir que no, después le voy a explicar por qué le digo esto. Era un hombre que tenía una mujer sabia, y lo repito de nuevo, hijos fantásticos, tremendos, extraordinarios, buenos hijos, no malos hijos. Muchos piensan que los hijos de Job eran malos y por eso murieron, pero no era por eso que murieron. Todavía vamos a entrar en ese detalle. Entonces imagínense la familia de Job entrando a una fiesta. Si hubiera paparazzi, le estarían sacando fotos, le estarían entrevistando a la televisión, estarían mirándolo de todos lados, estarían sabiendo cuál era la opinión de Job en ciertos tipos del mercado, en qué se podía invertir. Job era un tipo de consejero financiero, era un patrón conocido, un hombre millonario, un hombre que tenía amigos millonarios, que tenía gente sabia de amigos. Si tú te juntas con gente sabia, tú vas a ser sabio. Si te juntas con tontos, pues tal vez seas el más inteligente entre medio de ellos, pero vas a ser tonto. Entonces Job tenía todas las cosas como tenían que ser, y así hay que ser personas así. Cuando miraban a Job, sabían quién era Job, conocían a Job, la gente sabía su propiedad, sabía lo que tenía, miraban todas las cosas. ¿Y para quién trabaja? Trabajo para Job,
contentos los trabajadores de Job. Trabajo para la compañía de Job & Company. O sea que Job era una persona que tenía mucha influencia, era una persona muy elegante, una persona de alta estima, gigantesca, que se vestía de lo mejor, que caminaba bien, que tenía una familia fantástica, amigos tremendos, hijos lindísimos. Todo lo que hacía era fantásticamente bueno. Era un hombre que sobre todas las cosas le temía a Dios y que Dios le tenía por alta estima. Como vuelvo a repetir lo que Dios hablaba de él, dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito es eso, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Job tenía una cosa, que el cariño que le tenía a sus hijos era tan grande que cuando hacían banquete, versículo 4 dice, en la casa de cada uno de sus hijos, y era en su día, o sea, en el cumpleaños, enviaban a llamar a sus 3 hermanas, ¿verdad?, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y también, lógicamente, que habían amigos y habían de todos ahí. Y aconteció que pasando el turno de los días del convite, o sea, era el cumpleaños fulano, cumpleaños sotano, cuando pasaba esos días, lo que hacía Job era sacrificar un animal por cada uno de sus hijos. Imagínese usted la fiesta de casamiento, la fiesta de cumpleaños, demoraba, tal vez mataban un becerro para celebrar la fiesta, pero Job mataba 10 para pedirle perdón por sus hijos. Y no era porque habían hecho algo malo que él supiese, sino simplemente porque él pensaba, tal vez pecaron en su corazón. Tal vez él se acordaba cuando era joven que él también pecó en su corazón. Entonces él decía, si habrán pecado o blasfemado a Dios en su corazón, voy a hacer un asado, voy a hacer un sacrificio para que mis hijos sean limpios. Mira qué amor que tenía por esos hijos. Y ahí se ve el amor que tiene este hombre por el nombre de Dios, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y entonces él pedía perdón por sus hijos y él sacrificaba por sus hijos. Eso me da a entender que este era un hombre que se dedicaba a sus hijos, se dedicaba a amar a sus hijos y orar por ellos. Y eso me invita a mí a ser más cuidadoso con mis hijos, a orar por ellos, a sacrificarme por ellos, a amarlos, a quererlos, a bendecirlos, a decirles cosas lindas, cosas de bendición para ellos. A veces los padres solo nos fijamos en los defectos de los hijos y nunca acentuamos que ellos son una bendición. Si tú bendices a tus hijos, esos hijos te bendecirán. Si tú los bendices, esos hijos van a ser de bendición para ti. No dejes que esos problemas, que esas circunstancias que a veces pasan, se magnifiquen a tal punto que tú pienses que tus hijos ya no sirven, que tus hijos ya no son buenos para ti. No, ellos son una bendición. Tus hijos son una bendición para tu vida, son una bendición para tu cuerpo, para tu mente, para tu familia. Ellos son lo que Dios te ha dado. Entonces tienes que entender eso de una vez por todas. No los maldigas, sino bendícelos. Bendice a tus hijos para que ellos te bendigan en el futuro. Y también les va a ir bien a ellos si tú les enseñas a honrarte a ti. Tú estás bendiciendo a tus hijos, tú los bendices. Y Job era esa persona que oraba por sus hijos, que clamaba por sus hijos, que pedía a Dios por sus hijos. Hermanos, debemos hacer eso, clamar por las generaciones que vienen, clamar por estas personas que van a nacer, clamar por esta gente que ya está programada para que nazcan, clamar por este país, clamar por tu nación, clamar por tu familia, por tus hijos, así como Job lo hacía. Mira, esta es la primera parte. Estamos todavía en el capítulo 1, en el versículo 5. En el versículo 5. Continuaremos hablando de Job en el próximo capítulo. Mi nombre es Darío Salas Jr. y usted puede verme en Facebook. Tengo una página, dale un me gusta. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias por su amistad. Si tiene alguna crítica o algún elogio, por favor hágamelo llamar. Dios les bendiga y les agradezco y espero
espero que esto haya sido de bendición. Es la primera parte. Vamos a ver la segunda de aquí a poco. Gracias.